Hola, buenas tardes. Soy la otra Zavala de Endocrinología de la Charcha y hoy, acabando las sesiones de la actualización en los criterios de derivación en atención primaria, haremos las de endocrinología. Ese es el temario que voy a seguir. Lo que he hecho es poner las patologías más prevalentes primero y las menos prevalentes al final, pero no me detendré en realizar los criterios diagnósticos de cada una, sino lo que haremos será directamente cómo hacer la derivación preferente, la derivación ordinaria y en qué casos hacer la interconsulta telemática. Y sin más, empezamos. El primer tema sería la diabetes, que como saben es la patología más frecuente en nuestro campo. Y para la derivación preferente serán todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ya sea de debut, es decir, de inicio, o si ya son conocidos para realizar el seguimiento. Recuerden que siempre serán los mayores de 15 años porque los menores van a ir al servicio de endocrinopediatría del John 23. Si es un paciente de debut que lo hemos visto en la consulta o viene de urgencias, por favor verificar que lleve ya la pauta bolbasal. Si no estamos seguros de cómo iniciar este tratamiento, al menos verificar o iniciar la insulina basal hasta que nosotros podamos verlos en la consulta. Habitualmente los vemos hacia las 2, 3 días después de que nos llegue la interconsulta, pero si ya los han visto antes, por favor empezar ya la insulina. Otro paciente que será de derivación preferente serán los pacientes con diabetes mellitus, ya sea 1 o 2, que se haya quedado embarazada, ¿vale? La derivación es mejor que la hagan precozmente porque el seguimiento se hará en aro en el Joan 23 y para hacer las coordinaciones, mientras más pronto lo tengamos, mejor. Otro tipo de paciente será el paciente con diabetes secundaria a la pancreatitis crónica, la que es denominada la diabetes pancreatopriva. ¿Por qué? Porque estos pacientes se comportan como un paciente con diabetes tipo 1, que va a requerir de una terapia de insulina basal. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tengan una descompensación aguda por corticoterapia, que tenga que prolongarse en el tiempo, también pueden ser derivados a nuestro servicio. Los pacientes oncológicos o hematológicos que van haciendo tratamientos de quimioterapias cada 3 semanas o cada 4 semanas y que van recibiendo pautas de corticoterapia, los pueden enviar a la consulta. Igualmente los pacientes reumatológicos que hayan tenido algún brote reciente o los pacientes dermatológicos también los pueden derivar. Los pacientes con diabetes gestacional, habitualmente estas ya son derivadas por las llevadoras o por las ginecólogas, pero si las ven en consulta y no han sido remitidas, también las podrían derivar. En cuanto a la derivación ordinaria, serán los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tengan un mal control metabólico, que ya se hayan intentado todas las posibilidades terapéuticas y que tengan una glicada mayor de 9, ¿vale? Y que pueden iniciar insulina si es que hay clínica ya de insulinopenia. Esto me refiero a las 3 Ps, que sería poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿vale? Si ya tienen alguna paciente conocida con diabetes tipo 2 que les comenta que quieren quedarse embarazada en un plazo corto, también sería necesario ya enviarla para poder hacer nosotros los cambios terapéuticos antes de que se quedara embarazada. En los pacientes con complicaciones microvasculares, macrovasculares o que tengan pie diabético, también es importante derivarlo a la consulta. Y si tenemos dudas de si es un paciente con diabetes tipo 1 o 2, no me acuerdo cómo hacer el diagnóstico, no sé cómo diferenciarlos, simplemente recordar que si da igual que sea un 1 o un 2 con mal control y que tenga clínica de insulinopenia, por favor ya iniciar la insulinización, al menos con insulina basal. Y la clínica de insulinopenia será poliuria, polifagia y la pérdida de peso. Las interconsultas telemáticas que ya en los últimos años los vamos haciendo serán todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con mal control metabólico, pero que aún tienen glicadas menores de 9 y nos pueden ir comentando qué dudas terapéuticas tienen al respecto de estos pacientes. Y les podemos comentar de ya poner algún otro tratamiento que no llevara. También si sospechan que se trata de otro tipo de diabetes, también los pueden derivar, bueno, los pueden hacer como interconsulta telemática. En este punto sí que quiero hacer alguna anotación, que lo ideal sería tener al menos estos datos principales cuando hagan las derivaciones o cuando hagan las interconsultas telemáticas para nosotros poder
ayudarlos en cuanto al tratamiento. El índice de masa corporal, el peso es fundamental para nosotros valorar si ya necesita un GLP-1 o solamente un glucosúrico. La hemoglobina glicada para ver si ya necesitaríamos insulinizar. La función renal y hepática para ver las dosis del tratamiento, si ya hay presencia de microalbuminuria o no. Y en el tratamiento es fundamental que nos digan qué tipo de insulina llevan, las dosis del tratamiento, tanto de insulinas como también de los antidiabéticos orales. La siguiente patología es la obesidad. En este caso no hemos considerado que tenga derivación preferente, todas serán de tipo de derivación ordinaria y tendremos a los pacientes con obesidad grado 3 o mórbida, que son los pacientes con IMC mayores de 40, y la obesidad grado 2 de 35 a 40, pero que tenga alguna comorbilidad asociada no controlada. Una diabetes mal controlada, una hipertensión, dislipemia o un SAUS. Es decir, un paciente, por ejemplo, con un IMC de 38 y que tiene una glicada de 9, pues igual se podría derivar a la consulta siempre y cuando ya se haya hecho todos los posibles tratamientos anteriormente. Y en eso también quiero hacerles una anotación que siempre que deriven al paciente, el paciente tiene que estar motivado para la pérdida de peso, ¿vale? O sea, no porque simplemente le ha derivado el trauma, porque tiene que bajar de peso, porque tiene que operarlo, pero el paciente no va a hacer nada para bajar de peso, nosotros tampoco haremos mucho en la consulta, ¿vale? Recordar que también nosotros en la charcha no tenemos dietista, ¿vale? Así que por eso los pacientes con un IMC menor a 35 es mejor no derivarlos a nuestra consulta porque es sobresaturar a nuestra enfermera, que ella no es dietista y hará lo mismo que las enfermeras que están en primaria. Los pacientes con cirugía bariátrica con un seguimiento irregular o que tengan alguna sospecha de complicaciones también los pueden derivar al servicio, ¿vale? De eso también hacer la anotación que todos los pacientes se operan en el hospital de Reus y normalmente hacen el seguimiento en el hospital de Reus, salvo que ellos ya les hayan dado el alta, ¿vale? Nosotros, como repito, no tenemos dietista y entonces el seguimiento se hace exclusivamente en Reus. En estas pacientes, al menos alrededor de 5 años, y normalmente si tienen complicaciones ya se quedan en su servicio, o si luego persisten las complicaciones, podremos nosotros valorar de si se tiene que derivar a la unidad de nutrición del YOM 23, ¿vale? Como interconsulta telemática nos pueden comentar si es que hay una sospecha de origen secundario de esta obesidad, como el síndrome de Cushing, algunos síndromes congénitos o el hipogonadismo. La siguiente es la patología tiroidea, que hace unos años, recuerden que hice la revisión de toda la que es hiperfunción, hipofunción y los nódulos tiroideos. Si tuvieran alguna duda, volver a mirarse la presentación, que me parece que todos las tienen en sus ambulatorios, ¿vale? Y aquí recordar, la desviación preferente será en pacientes con hipertiroidismo persistente. Por favor, que confirmen que realmente es un hipertiroidismo que perdura en el tiempo, ¿vale? No simplemente tener una determinación de TSH inhibida y T4 elevada y ya derivarlo. Hay que ver si luego esto a las 2 o 3 semanas se sigue repitiendo, pues ya lo podrían derivar. ¿Vale? En las pacientes con hipotiroidismo que se quedan embarazadas, también las pueden derivar al servicio. Normalmente también ya las derivan las ginecólogas o las llevadoras, pero si se encontraran alguna paciente en el servicio, pues también las pueden derivar. Los pacientes que tengan una tiroides aguda, que ya han empezado tratamiento con antiinflamatorios, pero que no respondan, también las pueden derivar al servicio. Un paciente con un bocio de gran tamaño que ya tiene compresión de vía aérea, no tiene dificultad para respirar o ya tiene disfagia, también es de derivación preferente. Lo ideal sería si pueden ya también con prueba de imagen con un TAC cérvico-torácico. Como derivación ordinaria tendremos los pacientes con hipotiroidismo primario que esté mal controlado a pesar de la medicación, pacientes que han intentado, a pesar de subir la medicación, siguen estando con TSH no en el nivel adecuado, los pueden derivar. Los pacientes menores de 15 a 16 años con hipotiroidismo subclínico también nos lo pueden derivar. Y los pacientes con nódulos tiroideos que ustedes notan o que palpan en la exploración clínica,
También los pueden derivar también con una ecografía tiroidea para nosotros ya tenerlo en la consulta con la prueba de imagen. Los pacientes que se cambien de zona, que ya hayan sido diagnosticados con carcinoma tiroideo, también es de derivación ordinaria para poder continuar el seguimiento. Esos pacientes son seguidos de por vida, así que hay que derivarlos. Como interconsulta telemática, que ya lo vamos haciendo durante estos años, son los pacientes con hipotiroidismo subclínico, si es que hubiera alguna duda, con hipertiroidismo subclínicos, con los bocios multinodulares que no tengan ninguna sintomatología para ir comentando las ecografías de controles. Los pacientes con los nódulos tiroideos que se han visto en alguna otra prueba de imagen, en un TAC torácico, por ejemplo, pues siempre hay que solicitar la ecografía y si tienen dudas con el nódulo nos lo pueden comentar. Y recordar que la tiroiditis crónica no va a precisar tratamiento, por lo tanto no hay que hacerle control ni de imagen ni tampoco derivarlo a la consulta de forma presencial. Continuamos con la patología del metabolismo del fósforo y el calcio. Como derivación preferente serán todos los pacientes con una hipercalcemia persistente, con una hipocalcemia persistente, todas estas para hacer nosotros el estudio en la consulta. Como derivación ordinaria serán los pacientes con hipoparatiroidismo que ya esté diagnosticado, es decir, pacientes que ya han tenido el hipoparatiroidismo, por ejemplo, en el posoperatorio de una tiroidectomía total, para nosotros continuar el seguimiento. Los pacientes que tengan una PTH elevada persistente, a pesar de que tengan unos niveles adecuados de vitamina D, ¿vale? Persistente me refiero en el tiempo, es decir, no solamente ver la primera PTH por encima de 80 y ya derivarlo. Hay que mirar siempre en las analíticas el calcio, el magnesio, el fósforo, la vitamina D y la PTH. A pesar de que nuestro laboratorio considere niveles adecuados de vitamina D alrededor de 20, siempre estos pacientes es mejor tener los niveles más altos, alrededor de 30 o más, y valorar la PTH. Recordar que la PTH siempre tarda más en normalizarse que la vitamina D. Así que hay que hacer un control a los 4 o 6 meses de haber nosotros iniciado el tratamiento de vitamina D. ¿Vale? Y si ven que la vitamina D ha mejorado y la PTH ha mejorado pero no tanto, igual simplemente es de esperar unos meses más y volver a repetir la analítica. Como interconsulta telemática pueden hacernos todas las dudas en cuanto al tratamiento de la sustitución de la vitamina D. La siguiente patología es la patología adrenal, que como derivación preferente haremos a los pacientes con insuficiencia suprarrenal. Recordar que son los pacientes que tienen el cortisol disminuido, los pacientes que tengan una hipertensión mal controlada y que sospechemos que tiene una causa secundaria, ¿vale? Recordar que lo sospecharemos en pacientes jóvenes, ¿vale? Pacientes que ya van con 3 o 4 fármacos y a pesar de esto tienen todavía la tensión mal controlada. Verificar que los pacientes estén tomando bien el tratamiento. Y en este caso nosotros haremos el estudio encaminado a estas principales patologías, el feocromocitoma, el hiperaldosteronismo primario y el síndrome de Cushing. Si encuentran algún paciente con una masa adrenal con sospecha de malignidad, antes bueno, en forma conjunta de derivar al cirujano, pues también a nosotros, para nosotros hacer el estudio. Como derivación ordinaria, haremos a los pacientes con un incidentoma suprarrenal, que se haya visto en cualquier otro tipo de prueba de imagen, como una tomografía o un PET, por ejemplo, ¿vale? Si fuera de cualquier tamaño, pues lo derivan para nosotros ya realizar el estudio en el servicio. Pacientes mujeres con hirsutismo y virilización también pueden ser derivadas al servicio. Pacientes con una hiperplasia suprarrenal congénita, que ya esté diagnosticada, que ya lleven tratamiento, para continuar el seguimiento también pueden hacer la derivación al servicio. Y casi ya para acabar, bueno, la patología hipofisaria. Tenemos la derivación preferente en los pacientes con tumores hipofisarios de reciente diagnóstico, en los pacientes con sospecha de acromegalia,
Recuerda esta imagen, esto ya es un paciente bastante evolucionado, pero siempre acordarse el prognatismo, el aumento de tamaño de la mano y del cambio de número de zapatos, ¿vale? Para tener la sospecha y poder derivarlo a tiempo. En los pacientes con sospecha de síndrome de Cushing, estas son imágenes ya de pacientes avanzados con este síndrome, pero recordar que siempre, ¿no? Cara de luna llena, una alopecia, unas estrías rojovinosas. Normalmente son pacientes con obesidad, que sobre todo es a nivel central, ¿vale? Con infecciones fúngicas de repetición que no se van. Estas también podremos sospecharlas y las pueden derivar. En una sospecha de diabetes insípida central, que serán los pacientes que beben mucho líquido me refiero más de 3 litros al día, ¿vale? Con ellos pueden adelantar alguna prueba de orina, por ejemplo, de orina de 24 horas, y si sale que orina más de 3 litros y no concentra, pues pueden pedir la osmolaridad, ya sería una alta sospecha. Y en sospecha de hipopituitarismo o que ya está diagnosticado y que no lleve tratamiento, también lo pueden derivar a la consulta y sería de derivación preferente. Como derivación ordinaria tendremos los pacientes que ya estén tratados de los tumores hipofisarios para poder nosotros seguir el seguimiento. En los pacientes con un hipopituitarismo que ya esté en tratamiento para también seguir el control. En las pacientes con hiperprolactinemia como causa de infertilidad, hay que pedir el de prolactina, que ahora les recordaré cómo es. Estas pacientes también como derivación ordinaria las pueden hacer. En la interconsulta telemática tendremos las hiperprolactinemias que no están asociadas a los fármacos, ¿vale? La primera causa siempre de hiperprolactinemia es secundaria a farmacológica y hay que realizar el pool de prolactina, ¿vale? No hace falta solicitar la prolactina si es que no tenemos clínica, ¿vale? Porque a veces nos encontramos prolactinas elevadas y luego no sabemos a qué asociarlas. Entonces, recordar siempre pedirlo solo si la paciente les dice que tiene galactorrea, en varones sería ginecomastia, ¿vale? Y en mujeres en el estudio de la infertilidad. Y el pool de prolactina es la prolactina basal y la prolactina a los 20 minutos de reposo. Y ya para acabar, las otras patologías que también podemos ver en el servicio serían también de derivación ordinaria, la ginecomastia en varones, que ellos sí se les puede pedir la prolactina basal y la testosterona si quieren ir avanzando algo en la consulta, si tienen sospechas de hipogonadismo y si tienen una talla baja. Lo preferible en cuanto a la talla baja es que ya en la infancia se ha derivado a endocrinopediatría, ¿vale? Porque muchas veces ya llegan a nuestra consulta y en realidad ya no hay mucho más por hacer por estos pacientes. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, tendrían que activar sus micros.
Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, pues ya habríamos acabado la presentación.